Si tú no sabes bien dónde se sentirá más cómoda tu mantis para poder tener sus mudas sin problema, acompáñame a ver el paso a paso de cómo hacer un terrario a la medida para mantis religiosa. Debemos de proveerles de un terrario donde puedan vivir, aunque no debe de ser exageradamente grande, ya que tienen que ser capaces de poder encontrar a sus presas, pero teniendo un mínimo de largo de 3 veces la longitud del cuerpo de la mantis, y de ancho el doble de la longitud, de modo que pueda desplazarse y sobre todo mudar correctamente colgando boca abajo. Estos son los materiales que vamos a necesitar para el terrario: cáscara de coco, corteza de árbol, carbón, algunas piedras de buen tamaño, tierra preparada o tierra negra, ramas o troncos secos. Por último, dejamos las decoraciones. Podemos ponerle cualquier tipo de planta y piedra. Ahora empecemos con el proceso. Ahorita que estamos buscando ramas, encontramos conchitas que están aquí tiradas en el suelo. Entonces también las vamos a recoger para utilizarlas. Me está ayudando mi novia. Ahí está recogiéndolas. Están por todos lados. También estamos agarrando de estas ramas para ponerlas hasta arriba del terrario, para que la mantis se sostenga de este tipo de ramas. De preferencia utilizaremos corteza de árbol seca y una que esté un poco más fresca. Este es nuestro terrario. Lo pedimos de las siguientes medidas: 30 centímetros de alto, 25 y 25 de profundidad. Esta parte la pedimos fija para que contenga las capas de tierra, y también pedimos una puerta para que su acceso sea más fácil a la hora de tomar a nuestra mantis o darle su alimento. Se le colocó un imán para que sea más fácil cerrar y la posibilidad de que nuestra mantis escape sea menor. Así solamente empujamos y se cierra nuestra puerta. En la parte de arriba tenemos unas respiraderas, que son estas 4. Pedí 4 solamente porque al menos una vez al día se va a abrir la puerta y por ahí entrará la oxigenación. Solo es una pequeña respiradera. Volteamos de esta manera nuestro terrario para que sea más fácil colocar hacia el fondo la pedacería de cocos y la corteza de árbol. Para esto lo que vamos a necesitar es silicón para poder pegarlos. Ya pasaron 12 horas para que seque bien el silicón. Le puse cosas pesadas, como las que están viendo, para que se quedara bien fijo y no se moviera. Como es corteza, es irregular. Ahora vamos a proceder a quitar todo lo que pusimos y empezar a poner el subsuelo. Y de esta manera queda nuestra pared del fondo. Para la primera capa ocuparemos estas piedritas para que ahí drene el agua. Entonces las vamos a empezar a colocar en toda la superficie. A continuación pondremos esta malla. Estas mallas para dividir y que drene bien el agua. Las vamos a poner de esta manera.
Ustedes lo pueden hacer de alguna bolsa, solo le hacen hoyitos para que pueda pasar el agua sin ningún problema. Ahora lo que vamos a hacer es colocar carbón. Sí, el carbón que normalmente ocupamos para hacer carnes asadas. Lo vamos a colocar una pequeña capa. Esto nos va a servir para limpiar el agua. Ahora lo que vamos a colocar es la tierra preparada. Vamos a ponerla encima del carbón para crear ya la última capa. Aquí lo que vamos a hacer a continuación, ya que echamos toda la tierra, es comprimirla un poco. De esta manera. Ahora pondremos nuestras ramas. Para que por esta parte pueda subir la mantis a la parte de arriba, hay que enterrarlo un poquito. Hay que colocar las ramas de tal forma que sea estético, pero que también le sirva a la mantis. Y en la parte de aquí arriba le vamos a hacer un entramado con estas ramas para que la mantis se coloque aquí arriba, esté siempre aquí arriba. Esto no lo vamos a pegar, esto simplemente lo vamos a hacer a presión. Por ejemplo, así. Que tenga buena presión para que no se caiga y soporte el peso de la mantis. Estas ramas, que son las más gruesas, hay que ocuparlas como soporte, y encima de ellas ya se ponen las ramas más delgadas. De esta forma quedaría el enramado. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle pedazos de hoja seca. Esto va a ayudar a la biodiversidad del terrario. Lo que hay que hacer solo es trozarlo. Con eso es suficiente. Lo que haremos a continuación es adornar el terrario. Lo que ahorita hacemos es colocar fibra de coco para ayudar a su absorción. Y ahí ponemos estas piedritas. Ahora colocaremos las piedras de río.
Aparte de que estas piedras sirven para que se vea bien el terrario, sirven como hogar para las cochinillas que ahorita pondremos. Este es el resultado final, ya con todas sus piedras. Ahora lo que vamos a proceder es a poner estos pequeños animalitos. Comúnmente son conocidos como cochinillas. Aquí solo tenía 3, pero vamos a utilizar más. Estas cochinillas nos ayudan a eliminar bacterias y también de deshacerse de los desperdicios de la mantis. Son muy buenas para la biosfera de este terrario, pero igual vamos a necesitar unos cuantos más. Antes de meter a nuestra mantis hay que humedecer un poco su hábitat. Y ahora vamos a proceder a meterla a su terrario. Miren qué hermosa es. Si tienen alguna duda del terrario, déjamelo en los comentarios para resolvértela. Y de esta manera quedaría nuestro terrario. Si te gustó este video, dale manita arriba y no olvides suscribirte. Esto fue ¡Qué bien chingas!